¿Y si te dijera que China está usando patos para reemplazar pesticidas y conejos para convertir desiertos en tierra fértil? Y que ambas cosas están funcionando mejor que los químicos. No es un experimento en un laboratorio. No es un proyecto piloto en una sola granja. Estamos hablando de un sistema que se está aplicando a escala sobre millones de hectáreas degradadas. Un sistema que reduce el gasto en pesticidas entre un 50 y un 70% desde el primer año. Un sistema que en 3 a 5 años convierte arena muerta en tierra que produce más de 5 toneladas de materia orgánica por hectárea al año. Y lo más desconcertante de todo, ninguno de los dos sistemas fue inventado ayer. El modelo de los patos en los arrozales lleva más de 600 años en práctica. El modelo de los conejos en el desierto es más reciente, pero sigue exactamente la misma lógica, dejar que la biología haga lo que la química nunca podrá hacer de forma sostenida. Restaurar. No solo producir. ¿Por qué el mundo abandonó estos sistemas si funcionaban? ¿Y por qué China los está recuperando ahora con urgencia? Esas son las dos preguntas que este video va a responder. Quédate hasta el final porque la segunda historia, la de los conejos en el desierto de Kubuki, tiene un giro que nadie espera, un animal de granja que siembra sin saberlo y que está revirtiendo décadas de daño ambiental en uno de los desiertos que más rápido avanza en Asia. Pulgar hacia arriba, dale like, ahora si ya con esto quieres ver más. Y suscríbete antes de seguir, porque este canal cubre exactamente el tipo de historias que los grandes medios no cuentan. Cada semana. Gratis. Un clic en el botón de suscripción y te llega todo. Hazlo ahora y volvemos a la historia. Símbolo de peligro, el problema que nadie quiere ver. Para entender por qué estos dos sistemas importan tanto ahora mismo, primero tienes que entender la magnitud del problema que intentan resolver. Y ese problema no es pequeño. 40% de la tierra agrícola mundial está perdiendo su capacidad de regenerarse. 40%. Casi la mitad del suelo con el que la humanidad alimenta a 8.000 millones de personas está en proceso de degradación progresiva. No porque haya sequías, no porque haya guerras, sino porque durante el último siglo, la agricultura industrial utilizó la tierra como si fuera una fábrica, extrayendo todo lo posible, devolviendo lo mínimo, y reemplazando los ciclos biológicos naturales con química sintética. El resultado es una espiral que se retroalimenta a sí misma de la peor manera posible. Cuanto más se degrada el suelo, menos produce de forma natural. Cuanto menos produce de forma natural, más fertilizantes y pesticidas necesita para mantener el mismo rendimiento. Cuanto más fertilizantes y pesticidas se aplican, más se degrada el suelo. Año tras año. Temporada tras temporada. ¿Cuánto tiempo puede durar ese ciclo antes de que el suelo simplemente deje de responder? China llegó a esa pregunta antes que la mayoría porque tiene el problema en mayor escala que nadie. 4 millones de toneladas de pesticidas aplicados cada año. Más del 40% de su tierra agrícola con degradación severa. Y más de 1.400 millones de personas que necesitan comer. La urgencia no es teórica. Es matemática. Espiguilla de arroz, la agricultura genera entre el 20 y el 25% de las emisiones globales de gases de efecto invernadero. Insecto, los pesticidas han destruido poblaciones de microorganismos que mantienen la fertilidad natural del suelo. Hola, más del 50% de la población mundial depende del arroz como alimento básico. Gráfica con tendencia a la baja, los agricultores aplican cada vez más químicos para obtener los mismos rendimientos que antes. Cuando el ecosistema de los arrozales se debilita, el riesgo no se queda dentro del campo. Se propaga. Porque los arrozales no son simplemente campos de cultivo. Son la base de la seguridad alimentaria de más de la mitad de la humanidad. Y cuando esa base empieza a ceder, las consecuencias se sienten en cada mercado, en cada cocina, en cada hogar que depende del arroz para subsistir. Ahí es donde entran los patos. Pato solución 1. Patos en el arrozal. 600 años antes de que existiera un solo gramo de fertilizante sintético, los campesinos del este de Asia ya habían resuelto el problema de las plagas, las malas hierbas y la fertilidad del suelo. Con patos. Los arrozales del este de Asia nunca fueron tratados como campos de cultivo de un solo propósito. Eran ecosistemas vivos. Y en esos ecosistemas, el pato tenía un rol que nadie necesitaba formalizar en un manual porque todos los campesinos con experiencia lo conocían de memoria.
Poco después del trasplante del arroz, los patos entraban al campo. Y durante semanas, hacían exactamente lo que ningún químico puede hacer de la misma manera, vivir en el ecosistema y ser parte de él. ¿Qué hace exactamente un pato en un arrozal? Mucho más de lo que parece. Primero, come las plagas. Los saltamontes pardos del arroz, los barrenadores del tallo, los tifos de las hojas, los insectos acuáticos que destruyen cosechas enteras, se convierten en la dieta principal del pato. En pocas semanas, la densidad de plagas en un campo con patos cae a una fracción de la que tiene un campo sin ellos. Sin un solo litro de pesticida. Segundo, elimina las malas hierbas. No con herbicidas. Con su pico y sus patas. Los patos consumen los brotes jóvenes de las malas hierbas antes de que se establezcan. Comen juncias, hierba barnyard, incluso arroz silvestre que compite directamente con el cultivo por los nutrientes del suelo. Y cada paso que dan interrumpe la formación de raíces, impidiendo que las malas hierbas se conviertan en alfombras densas que ahogan el cultivo. Tercero, y esto es lo que los investigadores tardaron más en documentar porque no era visible a simple vista, al moverse continuamente por el campo, los patos introducen oxígeno en la capa superior del suelo. Reducen las condiciones anaeróbicas. Permiten que las raíces del arroz crezcan más profundas y más fuertes. Es como una labranza natural que ocurre durante todo el día, todos los días, durante toda la temporada. 70% menos gasto en pesticidas desde el primer año de aplicar el sistema. Y mientras hacen todo eso, los patos fertilizan. Cada excremento contiene nitrógeno y materia orgánica que se distribuye uniformemente por todo el campo, como un flujo constante de abono orgánico que alimenta tanto el suelo como las plantas, de manera más gradual y más sostenida que cualquier fertilizante sintético. Pero hay algo más que el sistema arroz-pato produce que ningún plan de negocio convencional tendría en cuenta: el campo se va reparando solo. Temporada tras temporada, el suelo gana materia orgánica. Las poblaciones de microorganismos beneficiosos se recuperan. La capacidad del suelo de retener agua y nutrientes aumenta. El campo que usó patos durante 5 años está en mejor estado que el campo que no los usó. No en el mismo estado. En mejor estado. Los estudios en China y Japón registraron además una reducción del 20 al 30% en las emisiones de metano respecto a los arrozales convencionales. El movimiento constante de los patos interrumpe las condiciones anaeróbicas del suelo, que son el principal factor detrás de la producción de metano en los arrozales inundados. El campo produce más, contamina menos, y regenera el suelo al mismo tiempo. Marca de verificación gruesa blanca: reducción de pesticidas, 50 a 70% desde el primer año. Marca de verificación gruesa blanca: reducción de fertilizantes químicos, 20 a 40%. Marca de verificación gruesa blanca: reducción de emisiones de metano, 20 a 30%. Marca de verificación gruesa blanca: precio del arroz ecológico, 10 a 30% más alto en mercados asiáticos. Marca de verificación gruesa blanca: ingresos adicionales por venta de patos al final de la temporada. ¿Y por qué lo abandonamos si funcionaba tan bien? La revolución verde prometía más. Más producción por hectárea, más control, más predictibilidad. Y entregó lo que prometía, al menos durante un tiempo. El problema es que también entregó las consecuencias que nadie calculó cuando se tomó esa decisión. Y 60 años después, esas consecuencias tienen nombre propio: 40% de degradación severa de la tierra agrícola mundial. Los 600 años del modelo arroz-pato se ven de manera diferente desde ese contexto. En el blanco la precisión que lo hace funcionar. El modelo arroz-pato no funciona solo. Requiere decisiones precisas en momentos críticos. Y entender esas decisiones es lo que separa a los agricultores que obtienen resultados extraordinarios de los que obtienen un campo pisoteado. La primera decisión crítica es el momento de entrada. Las investigaciones en China y Japón coinciden: los patos deben entrar entre 2 y 3 semanas después del trasplante. Las plantas tienen que estar lo suficientemente arraigadas para soportar el movimiento del agua. Si los patos entran antes, los brotes jóvenes se dañan. Si entran más tarde, las plagas y las malas hierbas ya se establecieron y la ventana de control biológico más efectiva ya pasó. La segunda decisión crítica es la densidad. El rango óptimo está entre 150 y 300 aves por hectárea, dependiendo del suelo,
la profundidad del agua y la variedad de arroz. Con muy pocos patos, el impacto biológico es demasiado débil. Con demasiados, la turbidez del agua estresa las raíces del arroz y reduce la fotosíntesis. No hay una fórmula universal. Hay que calibrarlo para cada campo. ¿Y cuándo tienen que salir los patos del campo? Ese es el tercer momento crítico, y el que más agricultores novatos descuidan. Cuando el arroz entra en la fase de iniciación de la panícula, el momento en que la planta empieza a preparar la floración, los patos deben ser retirados completamente. Esta es la fase más sensible del ciclo del arroz. Cualquier perturbación en este momento puede afectar directamente el número de granos que se forman en cada panícula. Un error aquí puede costar semanas de trabajo. Y al final de la temporada, el agricultor tiene dos productos: el arroz, que puede venderse como arroz ecológico a precios entre un 10 y un 30% más altos que el convencional. Y los patos, que se venden como carne o se usan para huevos, generando una fuente de ingresos adicional que en muchos casos compensa una parte significativa de los costos de producción de toda la temporada. Un campo. Dos productos. Un solo ecosistema que lo sostiene a ambos sin degradarse. Conejo solución 2. Conejos en el desierto. ¿Qué pasa cuando aplicas la misma lógica al extremo opuesto? No agua, sino arena. No arroz, sino desierto. ¿Puede un conejo hacer por el desierto lo que el pato hace por el arrozal? El desierto de Kubuki, en Mongolia Interior, tiene temperaturas superficiales que superan los 70 grados centígrados en verano. Vientos que transportan arena como cuchillas capaces de arrancar la corteza de los árboles. Una historia de décadas de expansión, avanzando año tras año sobre tierras que antes eran productivas. Es uno de los desiertos que más rápido avanza en Asia. Wang Wenbiao lo vio de cerca. Y en lugar de retirarse, hizo la misma pregunta que los campesinos del modelo arroz-pato: ¿qué hace la naturaleza en estas condiciones para sostenerse a sí misma? ¿Qué organismos, qué ciclos, qué relaciones entre especies funcionan incluso en este extremo? La respuesta empezó con un árbol que parece imposible en ese entorno. 90 metros profundidad máxima que alcanzan las raíces del sauce en el desierto de Kubuki. El sauce. No el ornamental de los jardines. El sauce de raíces que perfora 90 metros hacia abajo para alcanzar capas de agua que ninguna otra planta puede tocar. Una vez que esas raíces se establecen, estabilizan la arena, reducen la velocidad del viento, crean sombra, y generan un microclima lo suficientemente más fresco y húmedo para que otras formas de vida comiencen a aparecer. Pero plantar sauces en el desierto de Kubuki no es simplemente cavar un hoyo. Los equipos de plantación tienen que rastrear bolsas de humedad ocultas bajo la arena. Cuando las encuentran, cavan hoyos profundos y los protegen con mallas de alambre y barreras temporales para que el siguiente viento no los destruya. Las plantas jóvenes se anclan con marcos de madera. El riego por goteo entrega exactamente la cantidad mínima necesaria para que las raíces sientan el agua y se empujen a buscarla más profundo. Cuando el primer cinturón de sauces creció lo suficiente para dar sombra y retener humedad, Wang introdujo el elemento que convertiría ese primer paso en un sistema completo: el conejo Rex. ¿Por qué un conejo Rex específicamente? ¿Qué tiene ese animal que no tiene ningún otro? Dos cosas: valor económico inmediato y un accidente biológico que lo convierte en una máquina de siembra involuntaria. El valor económico es directo. Su carne es una fuente de alimento de alta calidad, su piel se usa en moda de lujo, sus órganos tienen aplicaciones en medicina tradicional. Un sistema de granjas de conejos Rex en el desierto genera ingresos reales para familias que de otro modo no tendrían ninguna actividad económica viable en esa región. Y sin esos ingresos, no hay incentivo para mantener el sistema. Sin el incentivo, no hay conejos. Sin los conejos, no hay fertilización. La economía es lo que hace sostenible la ecología. El accidente biológico es lo que hace al sistema brillante de una manera que ningún ingeniero podría haber diseñado mejor. Los conejos no pueden digerir las semillas de las plantas. Cuando comen pasto, las semillas pasan intactas por su sistema digestivo y terminan en sus excrementos. Cada excremento es una semilla envuelta en fertilizante natural, lista para germinar incluso bajo las condiciones más extremas del desierto. Los conejos siembran sin saberlo. Expanden la cobertura vegetal sin intervención humana directa.
El desierto se planta a sí mismo. El estiércol del conejo Rex también es extraordinariamente rico en nitrógeno, fósforo y potasio, exactamente los tres nutrientes que el desierto necesita y no tiene. Cuando se libera al ambiente, no solo fertiliza. Ayuda a que la arena suelta se una en una capa húmeda y rica en materia orgánica. Y el humus retiene humedad. Y la humedad atrae vida. Y la vida produce más humus. 5 ton de humus producido por hectárea al año tras la restauración con sauce y conejo. En 3 a 5 años, lo que era arena dura y estéril se convierte en tierra fértil. No gracias a maquinaria. No gracias a químicos. Gracias a un árbol que perfora 90 metros hacia abajo y a un conejo que no puede digerir semillas. Brote 200 millones de sauces plantados forman una barrera que corta el viento hasta un 90%. Brote más de 15 millones de toneladas de arena estabilizadas cada año. Brote 700 a 800 millas cuadradas restauradas con vegetación. Brote 1,2 millones de conejos Rex activos en el sistema. Brote más de 100 millones de yuanes generados anualmente para familias locales. Flechas antihorarias, el principio que lo une todo. ¿Qué tienen en común un pato en un arrozal y un conejo en el desierto? A primera vista, nada. Ecosistemas opuestos. Especies distintas. Problemas diferentes. Pero si miras la estructura profunda de los dos sistemas, verás que son el mismo sistema expresado en dos paisajes distintos. En el arrozal, los patos comen las plagas que dañarían el arroz. Al comer, fertilizan el suelo que alimenta el arroz. Al moverse, airean el suelo que fortalece las raíces del arroz. El arroz, en ese suelo fortalecido, produce una cosecha. El campo termina la temporada en mejor estado que cuando empezó. El próximo ciclo arranca desde una base más sana. En el desierto, los sauces crean las condiciones para que los conejos sobrevivan. Los conejos fertilizan el suelo que permite que crezcan más sauces. Más sauces significan más sombra, más humedad, más vida. Más vida significa más fertilización, más semillas dispersas, más vegetación. El sistema no necesita ser rescatado cada temporada. Se rescata a sí mismo. El principio es uno solo: identificar los ciclos biológicos que la naturaleza ya usa para mantenerse, y alinear la actividad humana con esos ciclos en lugar de reemplazarlos. No se trata de ignorar la tecnología ni de romantizar el pasado. Se trata de reconocer algo que la industria agrícola tardó décadas en admitir: algunos sistemas biológicos que la evolución refinó durante millones de años son más inteligentes que los sustitutos químicos que la humanidad inventó en los últimos 100. Y cuando esos sistemas se restauran, no solo producen, regeneran. El campo que usó patos durante 5 años produce mejor que antes. La tierra que tuvo conejos durante 3 años produce humus sola. El suelo no es una fábrica que se gasta. Es un organismo que, si se le permite funcionar, se repara. En el blanco lo que esto significa para el futuro. Miles de patos en un arrozal. Cientos de conejos en una franja de desierto. Ni los patos ni los conejos saben lo que están haciendo en términos de estrategia agrícola o restauración ecológica. Solo están siendo lo que son. Y eso fue suficiente para reducir el uso de pesticidas en un 70%, para convertir arena estéril en tierra fértil, para emitir menos metano, para generar ingresos para familias que no tenían ninguno.